Uno, ¿qué rollo banda? Bienvenidos, yo soy Chila Greco y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y es que me acompaña mi amigo del alma, Luis Jasso. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? Hola, mi estimado, ¿cómo estás? Un abrazo. Muy Aquí bien, con muy el gusto de bien. saludarte. De hecho, estamos acá retomando el canal de habilidades gerenciales y nada, que acá con este amigo que es una estrella de lujo. Así que el día de hoy vamos a hablar, pero si quieres cuéntales un poco de ti, güey, quién es Luis Jasso, qué chingados hace. Bueno, muchas gracias, amigo. Primero que nada, pues Luis Jasso es un apasionado de muchos temas en el trabajo, ¿no? Me encantan los temas de calidad, los temas de logística, la excelencia operativa. También en la parte personal traigo ahí indicadores, un tablero de indicadores para medir la parte personal. Soy apasionado de la medición en general. Creo que es algo muy importante. Y bueno, pues me encanta salir a caminar, disfrutar de los paisajes, la naturaleza y combinar todo eso para generar estrategias en lo que me gusta hacer. Que fíjate que eso es un punto muy importante y es mantenernos activos, ¿no? Que es algo que normalmente dices, nah, pues estás buscando una gerencia o estás en un puesto de mando y te vale, ¿no? Y terminas engordando, mira, dímelo a mí. Pero aunque no lo crean, de hecho vengo de hacer ejercicio, así que ahí vamos poco a poco, un paso a la vez, ¿no? Pero sí es importante tener pues como ese equilibrio, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. En lo particular a mí también me pasó, justamente con el estrés y la rutina del día a día y no contemplar los otros aspectos de la vida, pues hacen que, ¡pum!, el peso se dispare, ¿no? Peor que el peso contra el dólar, pero así es y creo que es algo que es importante que hay que cuidar. Que fíjate que eso es algo muy importante que eventualmente vamos a tocar aquí en este podcast, ¿no? El tema de cómo balancear tu vida con tu trabajo, porque todos hemos caído en que nos enfocamos bien cañón al trabajo, entonces empezamos a dejar de lado. Y es que es cagado, güey, pero bueno, yo tengo una teoría de un poco viéndome por fuera del tema, yo tengo una teoría de que ahorita somos más workaholic o más adictos al trabajo por el tema de que muchas veces el trabajo te da más satisfacción que tu vida misma. O sea, es cagado, pero pasa. Y eso yo creo que es por falta de hobbies, por falta de, no sé, o sea, porque tu trabajo se vuelve tu hobby. No está mal, sin embargo, hay que tener cuidado en no, pues no encasillarnos en eso, ¿no? O sea, está chido, pero pues todo tiene un límite, ¿no? Pero eso lo vamos a abordar en otra ocasión. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y es el tema de entrevistas de trabajo. Y es que es muy común que, por ejemplo, quieras crecer dentro de tu empresa o la empresa te dé la patada y tengas que buscar trabajo, o tú no eres compatible con la empresa y decides, ¿sabes qué, güey? La neta, pues creo que ya llegué hasta donde tenía que llegar, creo que es momento de buscar nuevos horizontes y decides, irte, ¿no? O estás buscando mientras estás trabajando, o sea, cualquiera de los dos es válida y de hecho hasta nos da para otro tema justamente hablar de eso, ¿no? De, oye, ¿en qué momento es sano irte? Pero eso lo vamos a dejar, así que suscríbanse porque vamos a tocar varios temas de este estilo y va a estar divertido. Pero vamos a regresar con entrevistas de trabajo. Así que, primero que nada, vamos a hablar de entrevistas de trabajo. ¿Te gustaría que empecemos a hablar como si buscas un trabajo como a nivel medio, ¿no? Estamos hablando de supervisiones, jefaturas, y de ahí nos brincamos a puestos de mayor nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, arrancamos con eso para que la banda que esté viendo que quiera dar como ese primer salto de, oye, soy operativo, quiero a una supervisión, oye, estoy en una supervisión y quiero dar ese brinco a jefatura, a coordinación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Así que, o sea, a tu experiencia, ¿qué es lo primero que tendría que ver alguien que dice, quiero dar el salto? Mira,
yo creo que es importante entender que las cosas han cambiado. Sí. Hace 14 años que yo pedía o tenía mi primera entrevista de trabajo, las cosas eran: entrega tu currículum, ten una entrevista, quizás con un jefe, con alguien de mando medio o superior, y párale de contar. Hoy, y no me dejarás mentir, las cosas han cambiado tanto que cada vez las pruebas físicas, mentales, psicológicas, pues son muy duras, Sí. ¿no? Entonces crean una especie de ecosistemas en donde simulan ciertos escenarios en donde tú no tienes el control necesariamente, y lo que te evalúan es tu capacidad de reacción, tu capacidad de resolver tus problemas, tu capacidad de hacer propuestas. Entonces eso es algo, a mí en lo particular me tocó hacer una entrevista de trabajo el año pasado. Eso es algo que a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque realmente la competitividad y la competencia pues es muy alta, ¿no? Entonces considero que como primer paso tienes que tener esa apertura de que esas pruebas van a llegar y de que el número de pruebas que hagas te irán haciendo más bueno y más bueno y más bueno hasta que domines totalmente esos escenarios, ¿no? Entonces yo consideraría como primer point la apertura, ¿no? Exponerte y estar abierto a que probablemente en los primeros intentos no vayas a tener tanto éxito. Que fíjate que tocas un tema bastante válido. O sea, digamos, si eres una persona que tiene arriba de 35, 30 años y quieres conseguir trabajo como a tus 20, no va a pasar. Ajá, o sea, ya no es como que, de hecho, por ejemplo, no, yo también he estado haciendo demasiadas entrevistas y estamos así como que haciendo diferentes situaciones. Y por ejemplo, ¿no? Antes era de que, voy presencial, ¿no? Y ahorita pues no, güey. O sea, empezando hasta cómo vas a poner tu cámara, cómo vas a poner toda esa parte, pero ahorita vamos a ir a esa parte, ¿no? O sea, primero como dices, mentalízate a que te tienes que adaptar a la nueva tecnología, ¿no? La pandemia nos dejó algo y es, por ejemplo, ¿no? Que podemos hacer muchas cosas de manera remota. Empezando por el podcast, ¿no? O sea, hubiéramos dicho hace, no sé, ¿no? Hace 5 o 6 años de, no, oye, no, pero nos tenemos que ver. Y ahorita, bueno, era una entrevista, pues ahora sí que una llamadita, videollamada y acá, y sale y sale. Pero digo, esa es una parte importante. Lo segundo es, ok, algo que he notado mucho es de que cuando uno sale, quiere que el nuevo trabajo sea exactamente igual al trabajo anterior. ¿A qué me refiero, no? Buscas el mismo perfil, buscas las mismas habilidades, buscas que, por ejemplo, ¿no? Si tú manejabas un software interno de tu empresa, quieres que la otra empresa también, ¿no? Y si de repente te dicen, no, pues nosotros somos SAP, te vienes para abajo y dices, no mames, güey, no, no sé usar SAP. Y tú, güey, usabas el equivalente de SAP, ¿no? Llámale un Aspel, llámale otro programa, cualquier RP, ¿no? Hablando de ese tema, ¿no? O el Universal Excel, ¿no? O sea, sí, he visto publicaciones que te ponen, necesitamos que sea avanzado en Google Sheets. Y varias gente dice, no, güey, no, pues yo ni en pedo manejo Google Sheets. Y tú, güey, es lo mismo que Excel, güey. Nada más cambia en lugar de que coma, usas punto y coma, güey. Pero es como bien dices, ¿no? O sea, tienes que adaptarte. O la otra, quedarte bien enraizado en tu giro, güey. De que no, si yo soy de contabilidad, contabilidad de farmacias, a huevo tengo que buscar algo de contabilidad en una farmacia, güey. Y tú, no, güey, o sea, las bases las tienes. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que primero te hagas un análisis de que digas, ok, mi trabajo sí tenía funciones específicas que probablemente sean repetibles en otro ambiente, pero también se puede aplicar en otro ramo, güey. ¿Tú qué opinas de eso, mi buen? Sí, totalmente de acuerdo, y yo creo que es replicable en varios ramos. Los principios son los mismos y ahí va a depender mucho de tu creatividad e innovación que tengas para tropicalizar esos conocimientos a una nueva industria, ¿no? Eso por un lado. Y por otro aspecto, también yo creo que es importante que si ya estás en una entrevista de trabajo, es
que es una oportunidad para buscar cosas que ahora realmente te apasionan o te gustan más. A lo mejor en tu anterior trabajo había cosas que no te gustaba tanto, ¿no? Alguna gestión de almacenes, inventarios, incluso trato con personal o con no personal. Y ahora como que tienes esa chance de hacer ese análisis y dices, esto realmente es lo que me llena y esto es lo que voy a buscar en una industria que no necesariamente es en la que he estado, ¿no? Pero que tengo las habilidades para poder desplazarme o moverme de una a otra. Que fíjate que ahí tocas un tema bastante bueno, ¿no? O sea, esa adaptabilidad, ya lo comentamos hace rato, y sobre todo gente que ha trabajado mucho tiempo en una empresa específica o en una posición específica, trata de pensar, porque normalmente la primera entrevista siempre va a ser con el equipo de reclutamiento. O sea, muy rara vez, si no es que creo que ninguna, vas a entrar directo con las personas. Entonces, si a veces tú eres muy específico y no te sales de esa especificidad, de esa parte específico, entonces el reclutador puede que piense que no eres el perfil adecuado. Eso es algo, aunque tú seas el mejor perfil, puede que ellos piensen que tú no eres el perfil. ¿Por qué? Porque estás hablando es que yo estaba en facturación y capturaba esta carta en Excel y la. En lugar de explicar, yo sé Excel, yo resolví esto, yo hice esto, hice más rápido esto. Ajá, eso es muy importante, que cuando vendas, no vendas tus tareas específicas, sino que vendas como la esencia. Porque las personas, las primeras entrevistadoras o entrevistadores, normalmente no van a conocer, o sea, ellos les van a dar un perfil de puesto, y eso es algo muy, muy real. Ellos van a tener que llenar un checklist, prácticamente. O sea, si tú les dices, ok, tengo que aprender SAP, y tú en la entrevista es, no sé SAP, y SAP es como el core de ese trabajo. Aunque tú hayas usado Aspel, que es parecido al SAP, o un software parecido, entonces ahí donde estás pelas. Y otra de las cosas que he visto, y corrígeme si me equivoco, es que mucha gente no lee las descripciones de trabajo antes de una entrevista. Sí, Entonces te agarran en curva y pierdes esa oportunidad porque como no leíste ahora sí que ese checklist, y no lo acoplaste a tu experiencia, entonces es muy fácil que tú digas, no, no lo sé, uy, no, 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 porque no te agarraron preparado. sí, totalmente. Y a eso yo le llamaría aplicar la inteligencia de negocios al tema de las entrevistas de trabajo. ¿A qué me refiero, no? Un error que a mí me pasaba mucho es que hacía un currículum general y simplemente aplicaba en cada uno de las vacantes y pregúntame qué efectividad o cómo medía la efectividad de la respuesta, pues era muy baja, porque justamente no ponía atención a las descripciones de los currículums y no adaptaba el currículum a cada una de las vacantes, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y no se trata de mentir o de disfrazar Sí. algo que no es, simple y llanamente, como bien mencionas, pues el reclutador se va a basar en necesidades que tiene que cubrir y tiene que hacer un match con lo que tú tienes, y si no te diste el tiempo para hacer esa investigación, pues realmente tu porcentaje de bateo va a ser muy bajo. Sí, de acuerdo. Y como dices, ¿no? Vamos a poner, porque el currículum nos da para otro capítulo y si quieren eventualmente lo hablamos, ¿no? Ahorita estamos hablando, si quieres, hablemos de la primera entrevista, ¿no? Esa es una parte muy importante, o sea, no mientas. Adáptate. Es diferente, muy diferente mentir a adaptarte, ¿no? Por ejemplo, si te dicen Six Sigma y tú en tu vida sabes qué es Six Sigma y como no leíste la descripción de puesto, no investigaste, entonces no sabes qué es, pues amigo, entonces no mientas. Por eso es muy importante que leas la descripción de puesto y que veas cómo se aplica o qué es eso. Porque a lo mejor hay varias cosas que aplicaste, pero que tú no sabías que se llamaban así. Y eso pasa mucho
cuando quieres dar el brinco de un nivel a otro. Ajá. Porque cuando ya, digamos, pasas como de, o bueno, no, yo creo que pasa en todos los niveles, ¿no? Inclusive de gerencia a dirección. O sea, cuando empiezas a ver temas de presupuestos, temas de gestión de recursos, es algo que tú hacías cuando eras gerente, solo que lo hacías en manera micro. Pero ya como director, ya te tienes que enfocar más a esos temas, ¿no? A la administración de recursos, a cómo administrarlo, a cuánto vas a dar. Entonces, no es que no puedas, simplemente recuerda que tú lo hiciste de micro. Y lo mismo pasa, ¿no? Si eres un operario que eventualmente le decían, oye, échame la mano, ¿no? Dirige al equipo en lo que yo me voy a la comida. Esa experiencia de supervisor que tú puedes decir que tienes, porque al final del día la tienes. Y no estás mintiendo, solo le estás adaptando y por eso estás buscando un nuevo reto. ¿Por qué? Porque el reto en el que estabas ya te quedó chico. Entonces, es ahí donde dices, ok, administraba 20 personas, pues sí lo hacías. Pero si no administrabas ni una papa, güey, en primera, pues busca algo que digas, bueno, ¿cómo puedo adquirir esa experiencia? Porque si no la tienes, vamos a suponer que seas un buen mentiroso y le mientas al reclutador. Supongamos que sí. Pero en el momento en el que pases a la segunda entrevista, que ya es gente que conoce, ahí es donde te van a torcer. Y le van a jalar las orejas al reclutador. ¿Y qué crees que va a pasar? El otro se va a poner más recio. Entonces, si ya, o sea, si alguien ya te la aplicó, ten en cuenta que por cada persona que aplica la de decir mentiras, a ti te la pone más difícil. Entonces, por eso tú Es- tienes que saber adaptarte. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces son como los primeros básicos o los primeros pasos para enfrentar la entrevista y bueno, pues ya en el en sitio, en el momento, pues también ya se combinan otros factores, ¿no? Que si quieres ya los podemos empezar a abordar. Sí, adelante, Eh, adelante. pero, o sea, desde que llegas y entras a la puerta, también eres un receptor de información, de datos, de qué empresa se trata, cómo es mi alrededor, cómo están cómo son mis posibles compañeros, qué tanto es la cultura o la visión de la organización, me hace match con mis valores o no me hace match con mis valores, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? O sea, ¿cómo te trata la reclutadora? ¿Es déspota? ¿Es amable? Tiene comunicación efectiva? Todo eso es información que también a ti te puede servir, no solamente para saber si es la mejor decisión, sino también para tomarlo como herramientas y usarlos en la entrevista de, oye, yo vi tu política de calidad y me encantó por esto, esto y esto, y creo que podemos hacer esto. Y ahí sacas una propuesta. Y es que eso es muy importante. Por ejemplo, algo que platicaba con Luis, y de hecho él me lo mostraba, ¿no? Generó una matriz donde iba poniendo, eso es muy importante, o sea, empieza a ser organizado desde ahí. Ajá, una tablita de Excel donde vas poniendo, ¿cómo se llama? ¿Dónde te estás postulando, no? No tiene nada de malo que tú le preguntes al reclutador, oye, porque normalmente se acercan por una llamada antes de una entrevista, ¿no? De, ¿cuándo tienes disponibilidad para la entrevista, no? No tiene nada de malo que le preguntes, ¿de qué empresa eres? No tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que ellos también están conscientes que no es el único currículum que mandas. Ajá. Entonces, muchas veces es más sano decirle, oye, ¿de qué empresa eres? Ah, ok. Oye, porque algo que pasa muy seguido, y pregúntame si no, es que en cualquier página de bolsa de trabajo te ponen empresa confidencial. Claro. Y tu puta madre, o sea, aunque te digan qué empresas son, güey, qué chingados es. Entonces, se vale que les digas, ah, oye, un favorzote, no te tengo en la línea. Probablemente estabas como empresa confidencial. ¿Me puedes mandar la descripción de puesto? Lo que pasa es que apliqué para otras 3 posiciones, entonces quiero saber quién eres. Si ellos desde un principio se ponen mamones, entonces probablemente no es una empresa que tenga apertura al diálogo, güey. Si en un principio te dicen, no, es que tú debes de saber y tú, bueno, si me estás poniendo como empresa verificada, te pido ayuda y no me la das, eh, entonces desde ahí también habla mal de tu empresa, güey. Entonces, recuerda que tú como candidato también estás evaluando a la empresa.
Yo sé que muchas veces te gana la presión, que necesitas la lana, que no sé, que esto, que lo otro, pero recuerda que tú también es como elegir una novia, ¿no? Si has elegido mal novias, bueno, pues estás jodido. Pero imagínate, güey, o sea, en una llamada, ¿tú crees que vas a elegir con el que vas a trabajar 5, 6, 7 o toda tu vida, güey? Entonces, Es por eso es correcto. muy importante. Y no tengas miedo en decirles, oye, güey, un favor, bueno, sin el güey, oye, un favor, ¿me puedes mandar la descripción de puesto? Y si no te la mandan, güey, pues no pasa nada. O sea, pues también puedes decir, bueno, a ver, vamos a ver cuál chicle y pega y pues no tienes muchas opciones. Porque también puede ser que te digan que sí a la mera hora, oye, ya es mañana tu entrevista y tú, oh, rayos, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues más o menos tuve, oye, el patrón que yo he estado mandando me preguntan esto, haz las preguntas, pero adáptate. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, normalmente por voz, por esa llamada, te hacen una descripción de las funciones. Entonces también puedes como tomar nota en el momento de los rasgos más importantes o de las características más importantes y empezar a llenar tu matriz, que a lo mejor con el nombre de la empresa y con esa información que te dio, ya te puedes meter a la página, puedes investigar un poco más y tendrás más elementos para hacer una mejor entrevista. Y eso es muy importante. O sea, cualquier estratega del éxito sabe que para poder ganar tienes que invertir. O sea, eso es un hecho. Por ejemplo, ¿no? Lo he dicho en varios videos, de que, o sea, si tú no inviertes la empresa, y aunque sea de tu bolsa, y que es que la empresa no, güey, estás ahí un tercio de tu vida, güey, y no inviertes en unos zapatos más cómodos, o en un escritor, o en un, no sé, en un bolígrafo bonito, güey, entonces estás jodido, ¿no? Y la inversión también va en el tema del tiempo, güey, en el tema del tiempo decir, ok, ya me marcaron de esta, porque ten en cuenta que de 10 currículums con suerte te van a marcar de uno o de dos. Es estadística. Ya sea porque tu currículum no cuadró, porque no lo vieron, porque también suele pasar, porque puedes, ahorita hablamos un poco de lo del tema de conseguir contactos, pero a lo que ves es lo siguiente, o sea, investiga, no llegues en blanco. No llegues en blanco. Me acuerdo que me pasó en la entrevista, ¿no? Que me dijo, no, pues somos X empresa. Y yo, ok, hice mi labor de investigación y no la encontré. Encontré otra información que cuando yo le dije al reclutador, no, es que pues la neta, no sé quiénes son. Y hasta me puso cara ay, güey, pues no mames, no te diste ni el tiempo de investigarnos, ¿no? Y yo le dije, es que lo que pasa es que vi que tenían ustedes plantas en X estado del trabajo y pues fue lo único que encontré. Ah, sí, lo que pasa es que la fábrica está ahí, pero la distribución se hace aquí en Ciudad de México. Y ya fue como que, o sea, notó que sí investigué o que sí hice el intento. Entonces, hicimos clic y seguimos adelante con el proceso y todo fluyó. Y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que investigues y que seas honesto, ¿no? Sí, totalmente. Y incluso de ahí puedes sacar respuestas para preguntas complejas, ¿no? Como, oye, ¿por qué te estás decidiendo por nosotros? ¿Qué es lo que te motivó? Te voy a contar una anécdota. A mí me gusta escuchar un montón de información acerca de las tendencias de transporte o de los temas de futuro relacionados al transporte y a la movilidad. El año pasado vi una entrevista del presidente de Grupo Tracción en donde decía que la movilidad era el tema del futuro y la verdad es que eso se me quedó aquí grabado en la mente. Entonces, cuando me preguntaban, hoy estoy en una empresa de transporte y movilidad, entonces cuando me preguntaban, oye, ¿qué fue lo que te movió a poder estar con nosotros? Dije, es que escuché esta información, me hizo mucho sentido y la movilidad es el tema del futuro. Y la verdad es que tú veías la cara del entrevistador de, esto nunca me lo habían dicho. Ujú. Entonces creo que está fabuloso ese tema de realmente conectarte e investigar con esa posible eh, casa, porque la verdad es que el trabajo es una segunda casa Ujú. que va a ser por mucho tiempo. Entonces yo creo que vale la pena esa inversión que mencionas. No, y la otra, ¿no? Ahorita que mencionaste eso. Ah, es muy común también que, que no te llamen. Ajá. O sea, tú ten en cuenta.
Y puede ser que te dé para abajo, ¿no? Que digas, no, es que le metí sangre, estuve investigando, hice mi mejor entrevista y ni siquiera me llamaron. Está bien, pero eso te ayuda para ir practicando y sobre todo conocer otras visiones. ¿Por qué? Porque recuerda que donde trabajaste no es la única empresa y que las organizaciones, a pesar de que tienen patrones, tienen culturas propias o tienen desafíos diferentes. Entonces, tan solo el hecho de estar en una entrevista y hacer preguntas como que, oye, casi casi de qué necesitas, qué puedo hacer, te da una visión de, ah, ok, están buscando esto. Por ejemplo, ¿no? Yo hace años me acuerdo que hice una entrevista igual y me dijeron, no, no, pues ¿cómo es tu estilo de liderazgo? A ver, cuéntame una situación en la que tuviste un mal trabajador y acá, ¿no? Entonces, pues yo apliqué la chida, ¿no? La de, nada, pues mira, si no puede, le enseño. Si no puede, le ayudo. Si no sabe, le enseño. Y si no puede, pues lo corro. Digo, si no quiere, lo corro, ¿no? Pero como que ellos se quedaron mucho con eso. Sin embargo, a pesar de que solo fue el cierre lo que dije, no, pues es que la neta, si este carnal pues no quiere, pues se tiene que ir, ¿no? No le va a hacer daño al equipo, ¿no? El mismo reclutador me dice, oye, es que me gustó tu perfil. Nada más que para la siguiente entrevista, trata de manejarte más como líder y no tanto como jefe. Entonces yo que aprendí, ah, ok, a esta empresa puede que, o sea, no sea tan drástica, porque en ese tiempo yo era más drástico, no sea tan drástica y puede ser que o yo lo manejé de manera pues muy agresiva, ¿no? O esos últimos minutos fueron agresivos, pero hice una buena entrevista que tuve una buena retro. Entonces, aprendía, oye, va, ok, tengo que decir que sí tengo que separar a un elemento, porque es algo que genuinamente creo, que si alguien no quiere dar más y ya le ayudaste, ya le enseñaste y realmente es por actitud, lo tienes que separar, pero sí, pero buscar una forma más elegante de decirlo, ¿no? Por ejemplo, esa parte, ¿no? De, mira, si una persona tiene ese problema, ya se le habló, pues hacemos todo lo que es la documentación requerida y si aún así no entiende, pues se tienen que tomar otro tipo de decisiones y probablemente sea separarlo del equipo. ¿Por qué? Porque una manzana, no una manzana podrida, porque eso puede sonar mal, pero generas inconformidad y ¿no? Y hasta puedes integrar al reclutador. Recuerda que una entrevista no debe de ser como un interrogatorio. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo en esa parte. Incluso me parece muy interesante lo de varios niveles de entrevistas que tendrás que irte adaptando en cada nivel porque es diferente y estudiando el perfil. Hay veces que no te dan tiempo y bueno, pues tendrás que improvisar, pero muchas de las veces sí te dan tiempo. Entonces, la primera entrevista con recursos humanos es el martes, la segunda entrevista con quien va a ser tu jefe directo es el jueves, luego con unos directivos para hacer una presentación, pues es la próxima semana. Entonces tienes tiempo también para ir preparándote, ir haciendo una estrategia en base a lo que vas observando. Ahora, podría yo agregar el elemento de observación de incluso asegúrate cómo es el lenguaje corporal de tu entrevistador y tú también darle un lenguaje corporal en donde él se sienta con confianza, donde él vea que está siendo lo suficiente en esto, donde también si no sabes de algún tema de eso, pues realmente no lo he aplicado, pero tengo la apertura para poder aprender, ¿no? Y también pues creo que eso es importante y lo valoran mucho. De hecho, creo que esa es la mejor respuesta, ¿no? No lo sé, pero tengo la apertura para poder aprender, ¿no? Y para mí, un gancho al hígado todavía más potente sería que si te quedó claro o tienes una noción, utiliza esta experiencia pues sí, porque tuve esta parte. Eso sí, es aventarte un volado porque puede ser que no sea lo que esperas. Por eso es muy importante por eso te digo, es un gancho al hígado, ¿no? Si te sale, te sale. Si no y no sabes poner la otra guardia, pues te va a entrar uno bonito aquí. Pero es muy importante eso, ¿no? O sea, poder decir, ok, eso no lo sé, tengo apertura para aprender. Tuve una situación, no sé si parecida a tu problema, pero pasé esto y lo resolví así. Así es. Sí, totalmente, eso es fundamental. Y yo por último ya aprovecharía en esta etapa, aprovecharía ese aprendizaje de las entrevistas. ¿Para qué? Para que precisamente vaya perfeccionando las habilidades y vaya puliendo esas entrevistas
Y pues esto es como jugar fútbol o andar en bicicleta, ¿no? Entre más practiques, entre más te sometas a esas presiones, entre más tomes a ver de pronto esos riesgos, yo te lo platicaba internamente, ¿no? O sea, de pronto el inglés no se me daba muy bien, pero tenía que hacer una presentación en inglés y no solamente en inglés, sino con unos chinos. Entonces, Ahí sí no hay salida, cabrón. no nos entendíamos muy bien, ¿no? Entonces era todo ese reto, todo ese estrés, y la verdad es que el aprendizaje es mucho, ¿no? O sea, es muy, muy bueno y realmente te mides con estándares que te hacen ser más competente y más competitivo. Que fíjate que ahora que lo mencionas, siempre que vayas a buscar una posición de más responsabilidad, sí es muy importante si todavía no estás ahí o si estás en proceso, el inglés, cabrón. Digo, ahorita es un mundo muy globalizado y son pocas las empresas que te pueden pagar bien sin tener clientes extranjeros. Ajá, son muy pocas. Entonces, sí es muy importante que trabajes en el tema del inglés. De hecho, a mí me pasó algo muy curioso también. Porque yo dije, nah, pues soy un nivel B2 intermedio. O sea, prácticamente los niveles de inglés B2 es como alguien que ya te puede debatir en tiempo real. Entonces yo decía, no, pues sí, más o menos tengo ese nivel, sí, chingón. Yo dije, ay, ahorita me van a poner, pues, vas a hacer un examen de inglés y ya sabes, ¿no? Como el típico TOEIC que tienes que hacer acá, completar las oraciones y lo que sea, ¿no? Entonces, pues me confié, la verdad. A tal punto de que cuando llegué a hacer mi examen, era un examen de inglés con una IA, güey. Y era oral y todo te estaban así grabando, güey. Yo así de, nada más, por ejemplo, decían, ordena la oración. Y te decían, perro, correr, en la casa rosa, el día, y así, pero todo en inglés. Entonces, yo fui como que, ok, mi memoria RAM no me da para tanto, güey. Entonces, yo terminaba improvisando una nueva oración porque no me acordaba, ¿no? Entonces fue como que, ay, güey, pues supuestamente era a nivel intermedio, ¿no? O sea, puedo mantener una conversación, pero no pude hacer un test. Sí, de Entonces, acuerdo. digo, o sea, pero como decía Luis, ¿no? Es meterte bajo estrés y a partir de ahí, por ejemplo, ¿no? Ya hago los listening, ya hago los retelling, ya practico otro tipo, porque digo, o sea, aunque me pueda comunicar, de nada va a servir si no paso el pinche examen de la IA, güey. O sea, no va a pasar. Sí, totalmente, ¿no? Y como bien mencionas, pues te fuiste preparando de una mejor manera, salieron más herramientas o utilizas hoy más herramientas para fortalecer más esa parte y pues es normal, o sea, muchas veces bajo escenarios controlados, pues resolvemos ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero ahora bajo una situación de estrés donde te dicen que está a punto de explotar una bomba, pues quiero ver qué tanto puedes con ese estrés, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta y que, reitero, pues lo tengas en la mente de que eso puede llegar y tu capacidad de reacción es la que más evalúan. Es correcto. Y sí, o sea, esa es parte muy importante, ¿no? O sea, al final del día, una entrevista puede que no sea, o dependiendo mucho de las empresas, porque de hecho muchas empresas ya están apostando por un modelo assessment, ¿no? Que son una serie de pruebas que te ponen en una situación real para ver qué tal te desempeñas, ¿no? Inclusive a mí me tocó vivir hace tiempo un assessment que la neta quiero volver a vivir. Así como que, oye, si ando buscando chamba, quiero hacer un assessment así. Porque literalmente eran juegos del hambre. O sea, éramos 10 güeyes ahí en una mesa. Nos ponían cosas y a ver, güey, que gane el mejor, güey, pero todos al mismo tiempo. Nada de que privacidad y que uno por uno, no, ni madres, güey. Los queremos ver destrozarse porque así, digo, después sí me di cuenta que la empresa era sumamente competitiva y pues me gustó, ¿no? Eh, pero, o sea, estuvo bueno esa parte, entonces pues fue adaptarse, fue como que, a ver, güey, pues casi casi es una obra de teatro, qué papel voy a tomar, qué estrategia, pero todo es en decisiones rápidas. Y sobre todo vas a tener muchas entrevistas a esos niveles cuando ya empiezas a ir
a una jefatura, una gerencia, ¿no? O inclusive una dirección, porque una dirección prácticamente tienes que entregar ya un plan de negocio. Ajá. Yo, por ejemplo, ¿no? Estoy buscando trabajo de gerente. No importa, desde ahorita hago planes de negocio. ¿Por qué? Porque al final del día llegas más preparado, te da una idea y creo que hasta te ves mejor si llegas a decir, ok, en tu perfil de puesto dices que tienes esto, güey. Yo me inventé un problema ficticio y creo que con base a giro, mi experiencia, pudieras dolerte acá. Pero ¿qué te duele, güey? Y con base a mi plan de negocio, lo hago calzar. Y si no calza, no pasa nada, güey. Al menos ya tengo una jugada que puedo utilizar, ¿no? Y si no voy a ocupar todo, porque si no, si haces un plan de negocio, pero eso nos da para otro podcast, ¿no? Cómo hacer un plan de negocio para una entrevista. Si tú ves que tu plan de negocio, digamos, no está tan bien fundamentado, deséchalo en el momento y adáptate, güey. Eso es vital, güey. O sea, y sobre todo, trata de ser muy claro, sobre todo en la primera entrevista, porque es ahí donde, aunque tú te digo, recuerda que en la primera entrevista no te va a entrevistar el experto, te va a entrevistar un checklist. Y ahora, tomando en cuenta las nuevas tecnologías, güey, muy probablemente hasta termine entrevistándote una pinche IA, güey. Entonces, si no le das lo que quiere esa IA o esa persona que tiene que cumplir con un perfil, obviamente ayuda mucho, por ejemplo, ¿no? Si esas personas están involucradas, pero si te pasa a una empresa grande, güey, es muy difícil que el reclutador conozca todas las posiciones o qué hace todas las posiciones. O sea, es muy difícil, entonces hazle la chamba más fácil. Eso también te lo van a agradecer y hasta habla de cómo tú trabajas. Porque si pones a parir al reclutador, el reclutador te va a decir descartado. Así es, sí, totalmente. O sea, difícilmente te van a preguntar cosas muy específicas, sino se van a ir más quizás por las habilidades blandas, por tu relación con la familia que tienes, por tus hobbies, tus pasatiempos, tus valores, qué es lo que te gusta, y en base a eso, si empatas con la visión y la cultura de la empresa, pues tienes un pase garantizado, ¿no? Y te aseguro que el escenario que viene con un jefe o con un gerente o con un directivo va a ser totalmente distinto y va subiendo el nivel de dificultad. Entonces Claro. también eso pues hay que irlo considerando, ¿no? Piénsalo como un videojuego, ¿no? Si te gustan los videojuegos. Tú empiezas con una espada nivel uno, pero conforme vas luchando con enemigos y esos enemigos se llaman problemas, vas adquiriendo experiencia y esa experiencia la puedes invertir en nuevas armas, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Cuando la gente dice, no, es que la empresa me tiene que dar mi capacitación, pues, güey, no es mala onda, pero las empresas te van a capacitar a sus necesidades y te van a capacitar normalmente a que operes ciertas cosas. Son muy pocas las empresas y sobre todo si estás en un nivel un poco más bajo, que te van a dar capacitación de otro nivel, güey. Es muy común que las empresas te den liderazgo y habilidades blandas. Y están muy padres las habilidades blandas. Y créeme que te van a servir. Pero cuando tú quieres adquirir un puesto, digamos, más alto, por ejemplo, ¿no? Uno de mis principales filtros que yo pongo es que sepas Excel, güey. Si tú no puedes moverme datos, así seas el cabrón que mueva más chido a la gente, yo necesito que tengas datos y que tomes decisiones con datos para los giros que manejo. Si necesito gente que literalmente su perfil sea para arrear gente, bueno, entonces ahí sí puedo hacer una concesión. Pero si, por ejemplo, si de un líder hacia arriba, tiene que por lo menos saber tablas dinámicas para poder, oye, está pasando esto, pum, hago mis datos. ¿Por qué? Porque no todas las empresas te van a dar los datos así. O sea, por más dashboard que tengas, por más esto, no te van a dar los datos masticados. Te van a decir, tienes el problema en este indicador. Y tú tienes que ver cómo todo lo demás alimenta ese indicador. Entonces, si tú no tienes esa visión, entonces, pero ninguna empresa, o corríjanme si me equivoco, pero al menos en varias de las empresas que he estado, o las que han estado mis compañeros, ninguna te enseña Excel.
Ninguna es como que, señores, va a haber un curso de Excel. No. A lo mucho tendrán videos para tutoriales para que aprendas Excel. Pero, o sea, y yo siempre he dicho, ¿no? El Excel y el inglés te abren más puertas que una carrera. La neta. Sí, 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 es que hoy en día la toma de decisiones basada en datos es muy importante. Y la realidad es que no todos, o sea, hay una tendencia como muy marcada entre las viejas generaciones que se iban más a su experiencia y no tanto el análisis de datos, pero cuando llega un perfil de análisis de datos lo combinan y se vuelven dinamita, y ha pasado. Entonces eso es fundamental. Y por otro lado, también las capacitaciones, las empresas ya no están invirtiendo tanto en capacitaciones tan específicas. Tienen un abanico genérico y realmente lo que va a hacer la diferencia es que tú te animes a prepararte por fuera para que seas más competitivo adentro. Entonces, sí es muy importante hacer ese análisis FODA de cuáles son esas oportunidades que te hacen falta, cuáles son esas mejoras o esas habilidades que hoy no tienes, pero que te van a servir en un futuro para que tú inviertas. Hablábamos hace rato de las inversiones. Tu mejor inversión también podría ser tu propia capacitación y estarte preparando constantemente. Las empresas no van a hacer eso, al contrario, o buscan omitirlo justamente para ver quién destaca sobre el resto del equipo. Entonces yo creo que también es muy importante que lo tomen en cuenta, que se tome en cuenta esa parte de seguirse preparando todo el tiempo. Va a sonar muy trillado, pero uno nunca deja de aprender Sí. y tiene que estar en ese constante cambio y aprendizaje. No, inclusive algo que te puedo decir, ¿no? Y lo platicábamos antes de entrar al aire. Muy importante o sea, que te adaptes a las nuevas tecnologías. Porque créeme, ahorita una inteligencia artificial puede hacer lo que tú estás haciendo en minutos. Créeme que sí está pasando. No voy a meter pánico de que, ay, las IA van a venir a destruir el mundo y vamos a tener una Matrix y lo que sea. No, yo considero que las IA son una herramienta súper espectacular para quien las sabe usar. Y el hecho de que las sepas usar ya te da una ventaja competitiva. Lo mismo hablábamos, ¿no? Del análisis de datos, por ejemplo, ¿no? Si estás en el área de recursos humanos, saber hacer datos, porque luego decían, no, es que, y digo, está mal, pero mucha gente dice, no, yo me voy a diseño gráfico, a recursos humanos, porque no uso matemáticas. Y tú, güey, no es matemáticas, porque realmente a nivel gerencial nunca vas a hacer una ecuación diferencial, güey. Eso solo lo vas a hacer en habilidades o en trabajos técnicos. Y casualmente en los trabajos técnicos, ahí sí hay un chingo de capacitación. Porque no se pueden permitir tener a alguien que repare un CNC y no sabe de placas base. O sea, ahí sí no se lo pueden permitir porque sale más caro. Sin embargo, un gerente es como que, ay, güey, y muchas veces lo he escuchado, ¿no? Que dicen, güey, pues tú lo único que haces es puras tablitas de Excel. Y tú sí, güey, pero esas tablitas de Excel son las que hacen que tomes decisiones para poder hacer más próspera la empresa. Pero si tú no sabes esas matemáticas o eso, porque luego mucha gente también cree que por intuición va a aprender las cosas, y no, o sea, a veces tú vas a decir, oye, ¿cómo se hace un balance? ¿Cómo se hace un análisis de equilibrio? ¿Cómo se hace un análisis de proyecto, güey? De rentabilidad de proyecto. Eso no te lo va a dar la empresa. Son muy pocas, y te juro, y a veces me encabrona cuando hay empresas que sí lo hacen y los güeyes van nada más a hacerse patos ahí, ¿no? Pero bueno, eso ya es Sí. harina de otro costal. Creo que nos abrimos un poco de la entrevista, así que vamos a pasar a la parte de conclusiones, amigo. Así que tu conclusión acerca del tema de entrevistas de trabajo. Pues mira, lo concluiría en estos pasos. Primero, ten la apertura de que en los primeros intentos probablemente no tengas éxito. Pero segundo, vas a recabar información que te va a permitir aprender y que te va a te va a permitir ajustando. Asegúrate que en esa recepción de información tengas tu seguimiento,
anotes tus aprendizajes, hagas tus propios ajustes, tú mismo eres tu propio producto. Entonces, mejora ese producto conforme vayan saliendo las entrevistas. Y quizás un paso 3 para mí, no sé, tú lo opinarás de una diferente forma quizás, pero el paso 3 es ten apertura a las tecnologías. O sea, usa las tecnologías como tu herramienta para ser ese gran diferencial versus un profesionista que, por ejemplo, hoy no maneja inteligencia artificial contra uno que sí lo maneja, ¿no? Y verás que esa diferenciación va a ser tu mejor ventaja competitiva. Es correcto, mi buen. Y de hecho, yo pudiera concluir algo muy parecido, o sea, igual, ¿no? Dividido en unos pasos. O sea, paso número uno, lo mismo, adáptate, güey. O sea, no busques un trabajo que sea exactamente al tuyo, igual al tuyo, porque no va a pasar. Entonces, inclusive si tienes que pensar cambiar de giro, hazlo. Ajá. A menos que tú ya estés muy metido en la parte técnica, esa parte es diferente, porque creo que entrevistas de trabajo ahorita estamos hablando como más de administración, si lo podemos decir de esa manera. Porque, por ejemplo, ¿no? El tema técnico, científico, ya, o de investigación, desarrollo y todo eso, creo que se maneja aparte. Sin embargo, por ejemplo, algoritmos y todo eso se maneja aparte. Ajá. Entonces, ahorita los consejos lo veo para ahí. Métete al giro, aunque aún así, puedes estar programando en una empresa de paquetería y luego programar en una empresa de moda. O sea, al final del día pasa. El chiste es que entiendas la esencia. Paso 2 es ese, entiende la esencia de tu experiencia. Si tú tienes la esencia de tu experiencia, vas a poder adaptar. ¿Cómo vas a saber cuál es la esencia? Muy sencillo, o sea, trata de simplificar tu trabajo al mínimo. Así de, ¿qué hacía? Dirigir personas. Ah, ok, bueno, ya dirigía personas. Pero ¿cómo las dirigía? Ah, bueno, ya empiezas a hacer tus preguntas, pero hazte preguntas que puedas responder de manera simple, pero efectiva. Y pues paso número 3, como dices, ten apertura al fracaso, va a pasar, pero así es esto. O sea, irónicamente estamos en un momento donde hay mucho trabajo, pero al mismo tiempo es un trabajo muy peleado. Entonces, yo creo que eso serían mis conclusiones. No mientas a los reclutadores, simplemente adapta la situación a tu forma, porque al final del día, nada de tu experiencia que tengas va a ser igual en el siguiente reto. Así que yo con eso concluyo, amigo. No sé si quieras comentar algo más. No, 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 creo que se tocaron los temas importantes, clave, y esperemos que le puedan servir a muchas personas para que tengan entrevistas de trabajo muy exitosas y pues ya saben, si quieren ser ese diferencial, pues son consejos muy buenos que puedes seguir. Correcto, mi buen. Pues bueno, amigos, si les gustó este podcast, ya se la saben, suscríbanse al canal, denle click a la campanita, compártenlo con la banda que no tiene chamba y que necesita esto urgentemente, o si son ustedes, también compártanlo. Así no vayan a aplicarle, no lo comparto porque quiero que sea solo para mí, ¿no? Así que si te gustó este video, ya te la sabes. De mi parte sería todo. Yo soy tu amigo Chiladreco. Y Luis Jasso, Y esto sería todo. Nos vemos. Bye. hasta luego.